Excelente, muchas gracias Paola. Muy bienvenidos a todos y a todas. Es un placer estar aquí en la Data Talent Fest. Y bueno, tenemos un lindo contenido para compartir entre todos y me gustaría dejar también un espacio a preguntas. Eh, Paola, estamos ya para arrancar. Esperamos unos minutos a que sean las 3, como vos digas. Yo estoy muy ansioso para arrancar. Muchas ganas, muchas cosas para contar. Bueno, vamos a arrancar nomás entonces. Voy a poner a grabar este contenido, así ya queda grabado. Voy a compartir pantalla y vamos a ir arrancando con este workshop de una horita. Muy bien, gracias. Ahí me confirma Paola que estamos para arrancar. Voy a compartir toda mi pantalla. Muy bien. Vamos a cerrar el WhatsApp y abrir la presentación. Excelente. Bueno, estamos aquí para charlar de HR Data Science. Estuve viendo la charla de mi amigo y socio Freddy con una hermosa y muy buena introducción. El objetivo de esta charla es bajar este concepto de Data Science más a tierra, entender cómo es que funciona por detrás este tema de hacer predicciones, la inteligencia artificial y demás, y ver cómo se aplican estos conceptos, estas tecnologías específicamente a HR, ¿no? Que termina siendo el punto más importante e interesante. Así que nos vamos a centrar mucho en primero entender la tecnología y luego, sobre todo, ver cómo se aplica en el ámbito de HR y People y talento. Bueno, este soy yo, Martín Mafioli. Me dicen Mafia, los conocidos y los amigos, así que bienvenido sea. Nada raro, solamente es mi apellido, como verán ahí. Pero bueno, me siento más a gusto si me dicen Mafia. Estoy a cargo del área de Data Science de Rocking Data y soy uno de los cofundadores. Por mi parte vengo de la rama de administración, estudié administración, vengo de la rama de negocio, pero bueno, desde muy temprano mi fanatización por el tema de los datos y la programación me llevaron por este camino. Pero ya vamos a ver que los proyectos de datos, como son llamados, son proyectos primero de negocio y luego de tecnología. Y la verdad que la experiencia no deja de confirmarnos esta teoría que teníamos previo a tener a Rocking Data. Ya vengo trabajando hace rato en la industria de los datos, igual trabajando para empresas, pero bueno, hace 3 años que somos felices con Rocking Data y con un equipo de altísima calidad y muy contentos de estar con PDA celebrando esta alianza de utilizar los datos, esos tan valiosos datos que se generan, por ejemplo, a partir de las herramientas de PDA para analizarlos y mejorar la performance de las áreas de People. Bueno, adelante. Vamos con la temática que vamos a estar charlando. Primer punto, vamos a estar definiendo en detalle qué es Data Science. Luego vamos a estar viendo cómo se aplica Data Science específico para lo que es HR. Y por último vamos a terminar haciendo un doble clic bastante técnico, modo nerd, de qué es Machine Learning. Voy a dejar un poquito la intriga de qué es Machine Learning. Arrancamos. Primer bloque, Data Science. Y esto, si bien Freddy ya hizo una introducción, por las dudas hago un breve repaso para los que se están sumando recién ahora. Que la principal diferencia entre lo que es Data Analytics y Data Science, también relacionado a People Analytics y People Data Science, es el tipo de preguntas de negocio que responden. ¿Sí? Esas son las preguntas típicas de negocio, ¿no? Y cuando decimos preguntas de negocio, no estamos hablando solo en negocio en términos de vender más o en términos de los clientes, sino que hablamos de negocio como la especificidad o el conocimiento de cada una de las áreas, entre ellas HR, pero también finanzas, áreas de producción y demás. Que todos nos hacemos este tipo de preguntas y que para ser data-driven tenemos que ir a formularnos estas preguntas y responderlas con datos, ¿no? Ese sería como el tweet de qué es ser data-driven. Primer tipo de pregunta, ¿qué pasó? A esto se le llama análisis descriptivo y estas son las preguntas que siempre nos solemos hacer tomando información histórica y respondiendo qué pasó en el pasado, ¿no? ¿Cómo evolucionó determinado KPI a lo largo de los meses? ¿Cómo está ese KPI respecto del mismo mes del año anterior? Y todo tipo de preguntas que respondemos informativamente o descriptivamente, como se dice en el análisis descriptivo, ¿no? Esto es lo que pasó. La siguiente pregunta que solemos responder con datos, y esto más que ser vertical,
en realidad es como una curva ascendente, ¿no? Donde a medida que vamos pasando al globo de al lado, a la pregunta, al tipo de pregunta de al lado, vamos creciendo. Primero en complejidad para poder responder las preguntas con datos, porque tenemos que usar otro tipo de herramientas estadísticas, otro tipo de tecnología en general, pero también crece el valor que uno puede aportar al negocio, ¿no? Cómo puede mejorar esa tarea que uno está haciendo. Entonces, mientras vamos moviéndonos para la derecha, crecen estas dos cosas. Responder por qué pasan las cosas, ¿no? ¿Por qué es que este KPI que venía siguiendo de repente empeoró? ¿Qué es lo que pudo haber afectado ese KPI, o llamémoslo a partir de ahora variable? ¿Sí? Empezar a entender esas relaciones entre las distintas variables nos lleva a utilizar otras herramientas, como dije, estadísticas y tecnológicas. Correlaciones, regresiones, test de hipótesis y demás. A eso se lo llama análisis de diagnóstico y estas dos preguntas están enfocadas en lo que es Data Analytics, ¿no? Ahora, cuando empezamos a pasar a la siguiente, ¿qué pasará? Acá es donde entra el concepto de análisis predictivo, ¿no? Tengo un KPI que vengo midiendo mensualmente, que fue evolucionando de determinada manera. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a seguir evolucionando este KPI en los próximos meses? ¿No? Es como el ejemplo más figurativo que en general se suele dar con una predicción. Eh, para hacer este tipo de análisis es necesario otro tipo de tecnologías y otro tipo de herramientas estadísticas que vamos a ver, y la principal de ellas es el Machine Learning y la inteligencia artificial. Y ahí es donde entra. Y la última pregunta de negocio es qué acción tomar, ¿no? Y al fin y al cabo, qué acción tomar son preguntas que respondemos día a día, ¿no? Cada uno de nuestro trabajo tomamos decisiones todo el tiempo. Acá el concepto es que uno debería apuntar a tomar una decisión entendiendo qué pasó, por qué pasó y qué va a pasar. Esa es la mejor manera de tomar una decisión y a esto se le llama análisis prescriptivo cuando se tienen en cuenta todas estas tres cosas, ¿no? En general nosotros tomamos decisiones de otra manera, con mayor cantidad de información o de datos o menor, pero si uno cuenta con todas estos datos y estas herramientas para poder responder esas tres preguntas posteriores, la parte prescriptiva debería ser mucho más ágil y mucho más precisa. A eso apunta. Y meto un comentario en esta slide, ¿no? Sobre todo en la parte prescriptiva, todo el concepto de inteligencia artificial como tomando una decisión automáticamente. Y la realidad es que estamos lejos hoy todavía de que una máquina tome la decisión automáticamente por nosotros. Ya vamos a hacer un doble clic sobre esto, pero el concepto actual del Machine Learning y la inteligencia artificial, y me atrevo a decir sobre todo aplicado a HR o People o talento, es un soporte al tomador de decisión. ¿Sí? No es alguien que el algoritmo o el modelo predictivo no es algo que reemplaza al tomador de decisión. Es una máquina que le sirve de mayor información para que el tomador de decisión pueda ser más eficiente. Bien, y vamos a ir desgranando este concepto, ¿no? Dijimos, bueno, Data Science está en la parte predictiva y prescriptiva, pero ¿qué tengo que tener en cuenta en Data Science? Data Science abarca un montón de cosas, no es solo un científico de datos que se sienta a programar y arma un algoritmo predictivo que tiene la mejor precisión posible. No es así, hay que es necesario tener distintos conocimientos, distintos perfiles en el equipo y al fin y al cabo mezclar esto de negocio, tecnología y estadística. Y Data Science está ahí en el medio. Pero sepan también que hay otras habilidades que hay que tener en cuenta para poder llevar adelante proyectos de Data Science, como desarrollo de software, a lo que se refiere esa sigla SO. ¿Hay que tener en cuenta Data Analytics? Por supuesto que sí. En realidad, esta diferencia entre Data Analytics y Data Science es media gris, ¿no? Como que el concepto de Data Science vino a englobar todo lo que venía antes y le sumó la parte predictiva. No es que son claramente divisibles las dos temáticas, sino que al fin y al cabo son distintas preguntas de negocio respondidas con distintas técnicas. Pero si voy a armar un modelo predictivo, tengo que entender para para calcular, predecir si un colaborador va a abandonar una empresa o no, el famoso riesgo de salida. Tengo que entender cómo viene comportándose el riesgo de salida a nivel mensual, por ejemplo, y también tengo que entender por qué se da que un colaborador se va de una empresa, ¿no? Entonces, no es que la parte predictiva anula las dos preguntas anteriores o anula el Data Analytics, sino que lo engloba y lo complejiza. Y ahí, en la intersección entre la tecnología y la estadística, es donde surge el Machine Learning y la inteligencia artificial, ¿no? El Machine Learning y la inteligencia artificial son las herramientas que aparecieron como para poder hacer análisis predictivo. Y ahí es donde nos vamos a concentrar
para, en hacer doble clic en este concepto para entender qué es el data science. Porque al fin y al cabo, este concepto que estamos viendo ahora, esta intersección entre tecnología y estadística, es la que ayudó a que los tomadores de decisiones puedan hacer predicciones. Entonces, doble clic en Machine Learning. Y vamos a tomar como Machine Learning e inteligencia artificial casi como sinónimos. Si bien la diferencia varía de escuela en escuela, hoy tomémoslo como sinónimos. ¿Qué es el Machine Learning? Son algoritmos que toman decisiones inteligentes. Y partamos esto. Ya la palabra algoritmo hace un poco de ruido, ¿no? Si bien estamos acostumbrados a escuchar esto del algoritmo de Instagram o el algoritmo de YouTube y demás, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos, ¿sí? Y esos pasos son programados en general en cualquier lenguaje, no importa cuál, todos son algoritmos. El lenguaje que se utiliza para hacer Machine Learning se llama Python. Pero al fin y al cabo es una serie de pasos que se ejecuta uno después del otro, ¿no? Y que están programados en un lenguaje. Y que tienen un input o algo que entra, se ejecutan estos pasos y tiene un output que es algo distinto. Esa es la definición de algoritmo, ¿no? ¿Y qué hacen estos algoritmos de Machine Learning? Toman una decisión inteligente que ya vamos a ver que son dos cosas. Cumplen muy bien dos tipos de tarea estos algoritmos. O saben predecir o saben agrupar elementos o segmentar elementos, ¿sí? Vamos a quedarnos con la parte predictiva, ¿no? Pero sigamos entendiendo qué es esto de Machine Learning. ¿Cómo hacen estos algoritmos para tomar una decisión inteligente, para hacer una predicción o una agrupación? Analizan muchas variables de datos históricos, ¿sí? Y cuando decimos muchas variables de datos históricos, acá tampoco tengamos el concepto de que es necesario tener Big Data o tener muchísimos datos como para poder hacer un modelo o algoritmo de Machine Learning. No, en general con los pocos datos que tenemos y con la mala calidad que suelen tener nuestros datos, que eso es un hecho, se pueden hacer, se puede hacer Machine Learning y superar mucho la situación actual, ¿no? Porque ya vamos a estar viendo qué es un buen modelo predictivo, ¿no? ¿Cómo sé si un algoritmo está haciendo una buena predicción? Bueno, vamos a ver cómo se hace para medir esa efectividad o esa precisión que tiene el algoritmo, pero sepan que no es necesario tener un millón de variables, ¿sí? En la mayoría de los casos que nos ha pasado con Rocking Data haciendo este tipo de proyectos en Latinoamérica, es que con los pocos datos que hay, se supera mucho la situación actual. Y la situación actual, lo primero que nos tenemos que preguntar es, volvamos al ejemplo del modelo predictivo de riesgos de salida. Queremos predecir cuáles de todos mis empleados podría abandonar mi empresa. Bueno, ¿cómo vengo haciendo hoy esa detección? ¿Cómo es el proceso hoy para identificar esos colaboradores que tienen un alto riesgo de salida? ¿Cuántos de todos los colaboradores que abandonan la empresa logro detectar con anterioridad? A eso se lo llama baseline o situación actual, ¿no? Entonces, supongamos que puedo decir, bueno, con el proceso que tengo hoy, que es hacer unas encuestas a los líderes de equipo donde les pido que evalúen determinadas métricas y a partir de eso se calcula el riesgo de salida manual, sin Machine Learning o inteligencia artificial, yo logro detectar 1 de cada 10 colaboradores que se van. Eso es lo que se llama baseline o situación actual, ese 1 de 10, ese 10% de efectividad. Lo que apuntan, para lo que es muy bueno el Machine Learning o esta técnica, es para superar ese baseline, esa situación actual, lograr predecir mejor que lo que hacemos nosotros, siempre y cuando haya datos históricos. Pero no es necesario tener una gran cantidad de datos históricos. A lo que voy es que en general con los datos históricos que contamos, con la poco que hay, con la mala calidad que tienen, superan siempre ese baseline. ¿Por qué? Porque justamente son buenos en detectar estos patrones que nosotros no podemos ver con los ojos. Entonces, por más que tengamos 10 columnas en un Excel, no más, a donde el algoritmo, con lo que el algoritmo va a aprender a hacer esa predicción, lo va a hacer mucho mejor que nosotros, porque nosotros podemos hacer predicciones, por supuesto que sí. Somos buenos analizando en un Excel 2 columnas, 3 columnas, y ahí nos quedamos, ¿no? Ya cuando tenemos más de 3 columnas, ya nos cuesta cruzarlas porque no los podemos poner en una tabla dinámica. Bueno, justamente esta tecnología, esta herramienta que es el Machine Learning, lo que permite es analizar un montón de esas columnas para cumplir una tarea específica que es hacer una predicción o agrupar elementos. Datos, check. Segundo, lo hacen de manera muy rápida y escalable, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está haciendo uno al desarrollar un algoritmo es dejar como un programa listo, ¿no? Y estos algoritmos, al hacer predicciones, no es que tardan un montón y que los tenemos que dejar corriendo días y días para que hagan una predicción. Lo hacen en cuestión de segundos. Y calcular el riesgo de salida para 10 empleados o para
15.000 empleados, le toma 3 segundos más, ¿no? Y ahora vamos a ver otros casos de uso, además, donde el tiempo de respuesta es muy rápido y son muy buenos, ¿no? Tercero, adaptándose a los cambios automáticamente. Y este es el concepto principal detrás del Machine Learning, ¿no? Queda un programa que va tomando todo el tiempo datos nuevos y ajustando sus predicciones. Vamos de nuevo con el riesgo de salida, ya les voy a presentar más casos, ¿no? Pero para seguir el hilo. Vamos de nuevo con el riesgo de salida. Entrené un algoritmo, un programita que lo dejé, que mes a mes le hago doble clic y levanta los datos nuevos del mes donde actualizo la información que tengo sobre cada uno de mis colaboradores. Qué antigüedad como colaborador tiene, en qué banda salarial está, cuál fue el resultado de la encuesta de clima o del pulso que hice en ese mes. Actualizo la información que tengo sobre mis colaboradores, ¿no? Entonces, hago doble clic en el algoritmo, toma esa data nueva y recalcula la probabilidad para cada uno de todos esos colaboradores de que abandonen la empresa en los próximos 3 meses, ¿no? Entonces dice, bueno, Martín Mafioli, que tenía un 20% de probabilidad de irse en los próximos 2 meses, ahora con la nueva data que me pasaste, el algoritmo dice, esa probabilidad pasa de 20% a 80%. Y, y ahora vamos a ver cómo es que aprendió a hacer esto, ¿no? Pero quiero dejarles el concepto de que desarrollar un modelo de Machine Learning es dejar un programa listo que va tomando todo el tiempo datos nuevos y ajustando sus predicciones automáticamente. Y ese es el concepto de aprendizaje automático o Machine Learning. Y bajémoslo aún más a tierra. ¿Por qué? Porque hay algo que nos gusta hacer mucho, que es que se entienda que esto no es magia negra, que esto tiene una lógica por detrás y eso es lo que queremos transmitirles. Esto que estamos viendo acá es una tabla, imagínense ustedes teniendo un Excel, abriendo un Excel y o bajando un reporte de Success Factors o de algún programa y diciendo, bueno, o el Excel que manejan ustedes con su equipo y lo rellenan a mano, no importa. Tenemos este Excel donde tenemos una foto mensual, ¿sí? Donde vamos agregando fotos mensuales en este Excel, donde cada registro de mi Excel es un colaborador y cada columna de mi Excel es información acerca de ese colaborador, ¿sí? También llamada variable. Entonces, por ejemplo, tenemos al colaborador Martín, que al mes de julio del 2020 vivía en tal localidad, esto es cierto, tenía esta antigüedad como colaborador, hace 12 meses que estaba en la empresa, y el percentil, y pónganle el caso que quieran, percentil de satisfacción, percentil salarial, asócienlo a la variable que ustedes prefieran, es 95. Y que Martín en ese mes, en julio de 2020, no se dio de baja, no abandonó la empresa, no tuvo una salida, ¿sí? Así voy a tener un montón, perdón, en ese caso Martín dice sí, me había olvidado que me había puesto en el caso como, como abandonador. Ok, bueno, en ese caso sí, vamos a tener un montón de nos, esto va a depender de nuestra tasa de abandono. En este caso Martín sí, pero vamos a tener un montón de nos. ¿Y qué le vamos a decir al algoritmo? Vamos a agarrar ese algoritmo de Machine Learning, que dijimos que eran unos pasos programados en Python, y le vamos a decir, algoritmo, venía este Excel, toma este Excel como input y usa las variables, léanse columnas del Excel, localidad, antigüedad y percentil para intentar predecir la columna baja. Voy de nuevo, agarro el algoritmo, levanto estos datos, les doy como input y le digo, usa las columnas localidad, antigüedad y percentil para intentar predecir la columna que dice baja. Entonces el algoritmo, justamente, está en su salsa, como se dice acá en Argentina, y lo que va a decir es, bueno, se va a poner a buscar patrones entre las columnas que yo le dije para intentar predecir la columna baja. Entonces va a decir, va a establecer reglas internamente y va a decir, ah, mira, cuando la localidad es Quilmes, la antigüedad resulta ser mayor a 6 meses y el percentil está por debajo de 98, la probabilidad de que se dé baja sube. Cuando la antigüedad es menor a tal y el percentil a tal y la localidad a tal, la probabilidad baja. Y así, esto que estoy diciendo, esta detección automática de patrones para predecir una columna, esto es lo que se llama el entrenamiento de un modelo o algoritmo, sinónimo, de Machine Learning, ¿sí? Pero así es como aprenden. Uno tiene que darle los datos, darle el contexto a ese algoritmo y tiene que decirle específicamente qué columna del Excel quiere predecir.
Me encantaría poder habilitar las preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Espero que haya quedado claro y si no lo retomamos en el fondo. Si entendieron esta lógica de cómo piensa un algoritmo de Machine Learning, van a poder aplicar Machine Learning en un montón de casuísticas que probablemente no mencionemos todas hoy. Vamos a intentar mostrarles muchas casuísticas en las que va a aprovechar esto, pero nos parece súper importante que quede claro esta lógica porque a ustedes les puede ocurrir mucha masividad en la acción. Bien, ¿para qué se usa Machine Learning en el mundo? Y no hablando de HR, se usa para un montón de cosas. Y hay empresas enteras que basan su modelo de negocio en Machine Learning. Está bien, podemos hablar de empresas como Google, Facebook, Netflix. Bueno, no solo esas, hay un montón de empresas que están usando Machine Learning para ser mucho más eficientes, para generar ventajas competitivas. Por ejemplo, acá tenemos varios casos de negocio, los más utilizados en el mundo, para distintos objetivos de negocio. Si las empresas quieren vender más, en general van por modelos de segmentación de clientes, motores de recomendación de productos, así como Netflix nos recomienda una serie o dice que tenemos un determinado porcentaje de coincidencia con algún tipo de contenido, por detrás sepan que está Machine Learning. Si vemos precios que nos van cambiando, que suben, que bajan, hay un modelo de Machine Learning. Si vemos que de repente una empresa nos llama y nos ofrece un descuento por nada, probablemente detrás haya un modelo Machine Learning. Si nos llega un mail diciendo, porque viste este producto, te recomiendo este otro, probablemente también haya un modelo Machine Learning. Como verán, el Machine Learning está cada vez más utilizado y más metido en nuestras vidas. Pero vamos derecho a los casos de uso de HR, que para eso estamos acá. Vamos a ver varios casos. Espero no marearlos, pero la idea es como que se lleven explotados y que vean la potencialidad que tiene esto. Primer caso, que es el que veníamos trabajando en estos ejemplos. Riesgo de salida. Dice, uso de Machine Learning para predecir los colaboradores que podrían abandonar tu empresa. El caso es el que vimos de la tablita anterior. Y ahora vamos a ir agregando un poquito de información de a poco y me centro en el gráfico de la derecha, ¿no? Que estaríamos teniendo todos los colaboradores y un semáforo que nos dice, guarda, organización o empresa, la probabilidad de que este colaborador abandone la empresa en los próximos 2 meses, o en el próximo mes, o en los próximos 6 meses, eso es algo que se toma como definición, ¿no? ¿Para qué entrenamos el modelo? Para hacer una predicción, pero con un determinado lapso de tiempo que se llama ventana de predicción. Algunos colaboradores van a tener una predicción muy alta, una probabilidad muy alta de irse, otros una probabilidad media y otros una probabilidad baja. ¿Por qué comento esto? Porque en realidad el output del algoritmo de Machine Learning es una probabilidad específica para cada una de las cosas que analiza. No es un sí, no, se va o no se va. En realidad te dice, mirá, mafia, la probabilidad de que fulanito o menganita abandone la empresa es del 52%. Y a partir de eso se suele utilizar una probabilidad de corte que uno dice, bueno, si es más del 50%, asumo que se va a ir. Si es menos, no. O digo, si la probabilidad es mayor al 80%, digo que es muy alta. Si está entre el 50 y el 80, digo que es media. Y si no, es baja, por poner un ejemplo. Bueno, este caso ya sé que veníamos viendo en el ejemplo, así que lo voy a pasar rápido. Vamos al siguiente, para despertar ideas. Recomendador. Así como Netflix o Spotify nos recomiendan una canción o una serie, ¿por qué no utilizar esta misma tecnología para llegar con propuestas personalizadas para cada uno de los colaboradores? ¿Sí? Por ejemplo, para predecir el beneficio o la capacitación más atractiva para cada uno de ellos. ¿Sí? Esto es el concepto de tomar los casos de uso que utilizan las empresas para generar más ventas o para generar más engagement en sus clientes. Usemos lo mismo para generar mayor engagement, mayor satisfacción en nuestros colaboradores. ¿Y cuál es la lógica que hay por detrás? Exactamente la misma que vimos antes. ¿Sí? Yo voy a armar una tabla, un Excel, donde tengo, vamos con el caso de beneficios, por ejemplo. Voy a agarrar una tabla y voy a ir sacando fotos mensuales. Y digo, Martín Mafioli, que tiene tal antigüedad, que está al tal percentil, cuyo jefe tiene, cuyo equipo de trabajo está formado por 11 personas, que la encuesta de satisfacción de este año le dio mejor que la del año anterior, y seguimos agregando columnas, columnas, columnas a lo que llamamos contexto. En este mes, ¿usó este beneficio, o en este semestre, o en este año, o en este trimestre? ¿Usó el beneficio X? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿0 o 1? Sí. No. Siguiente mes, ¿lo usó? No. Siguiente mes, ¿lo usó? No. Pero va a haber otras personas que no son Martín Mafioli, que tienen otro contexto, otros colaboradores, que sí usaron ese beneficio. Con estos datos históricos,
Y con la misma lógica que veníamos viendo antes, se puede entrenar un modelo de Machine Learning para que calcule la probabilidad de que Martín use determinado beneficio. Por ende, y me voy al gráfico de la derecha, podemos tener a cada uno de nuestros colaboradores mapeado con cada uno de los beneficios o mapeado con cada una de las capacitaciones, como dice el ejemplo, y saber la probabilidad de que Martín use ese beneficio o esa capacitación. ¿Sí? Esta lógica es la misma, de nuevo, que utilizan Netflix y Spotify para decirnos te puede llegar a gustar este contenido. Impresionante. Bueno, siguiente caso. Predicción de la demanda. Este modelo en general en los negocios se usa para predecir cuántas unidades de cada producto voy a vender en los próximos días, en las próximas semanas, en el próximo mes, con el objetivo de mantener un nivel de stock eficiente. ¿Y cómo se puede aplicar esta técnica para HR o People? Por ejemplo, para predecir la demanda de contrataciones, para predecir la demanda de trainings, para predecir el presentismo, ¿no? La lógica que hay por detrás de este algoritmo es, si yo tengo lo que se llama una serie de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Un Excel donde tengo dos columnas. Una columna que está asociada a una unidad de tiempo y otra columna que está asociada a lo que se llama una variable numérica, a un número. Entonces, una variable de tiempo puede ser día, puede ser mes, puede ser semana, y una variable numérica puede ser lo que veníamos diciendo, ¿no? Cantidad de contrataciones de tal área o de toda la empresa. Cantidad de trainings solicitados por tal área o de toda la empresa. Cantidad de personas que estuvieron presentes en determinado turno de producción. ¿Sí? Entonces, si logramos descifrar esta lógica de serie de tiempo, es decir, tengo una unidad de tiempo, tengo una variable numérica, tengo historia, ¿no? Eso siempre, tengo un historial de X meses, y también este concepto de historia, no es necesario tener 58 años de historia para entrar en un modelo de Machine Learning. En general, depende mucho del caso, pero para ponerles un umbral bajo, en general con 12 meses, con 18 meses, con 24 meses, alcanza y sobra para entrenar un modelo de Machine Learning de predicción de la demanda. Entonces, este objetivo, el objetivo que persigue este modelo de Machine Learning aplicado a HR es predecir la demanda, contrataciones, training y presentismo, de manera que la organización se asegure de poder cumplir con esa demanda, ¿no? Si yo sé que voy a tener 50 contrataciones el mes que viene, ¿estoy preparado como para darle servicio a mi organización y, y encarar o hacer un buen trabajo con 50 contrataciones? ¿O necesito tercerizar este servicio? ¿Necesito ampliar mi equipo? ¿Necesito reducir y setear un límite por área? ¿No? Es anticiparse a la demanda en pos de estar preparado para poder cubrirla. Ese es el concepto detrás de este algoritmo modelo de Machine Learning. Bueno, y acá les dejamos un montón de otros casos que se nos ocurren. Podemos estar y seguir charlando de esto, pero me gustaría pasar al siguiente punto, que es un doble clic sobre Machine Learning, pero como para dispararles ideas. ¿Sí? Y acá tenemos 5 ideas más de Machine Learning para recursos humanos, o Data Science para recursos humanos, como ya vimos. Predicción de performance de colaborador. ¿A qué apunta esto? Es decir, si yo tengo datos históricos sobre colaboradores, su contexto, sus características y su nivel de performance, ¿por qué no puedo entrenar un modelo para predecir performance? ¿Sí? Entonces, por ahí en colaboradores que tienen menor antigüedad, puedo intentar predecir cuál va a ser la performance de ese colaborador. ¿Por qué? Porque tengo datos históricos de otros colaboradores que arrancaron de forma parecida, pero que terminaron, por ejemplo, teniendo una gran performance, siendo top performance. O no, al revés, pero la cuestión es anticiparse o predecir la performance de determinado colaborador. Y ahí ustedes sabrán todas las decisiones que pueden llegar a tomar con eso, ¿no? Interesante. Segundo punto, predicción de capacidad de liderazgo a partir de determinados principios de liderazgo, valga la redundancia. Ya sabemos y entendemos que es todo un desafío cómo medir el liderazgo, ¿no? Pero si llegáramos a una lógica a partir de la cual podemos ponerle un número, una variable, una columna del Excel al liderazgo, de nuevo, es el mismo caso que el anterior, ¿no? Podemos anticiparnos y predecir quién de todos mis colaboradores tiene mayor capacidad de liderazgo futura. Tercer caso, sugerencia de posicionamiento en banda, ¿no? Este sería un modelo de predicción de banda.
y que puede ser aplicado de banda salarial, ¿no? Que puede ser aplicado tanto para colaboradores actuales como para ingresos. Tranquilamente tenemos un montón de historia de ingresos nuevos y en qué banda terminaron. Y cuando digo ingresos nuevos, digo todo el contexto de ingresos, ¿no? Para qué tipo de seniority entra, para qué área entra, cuáles son sus años de expertise, si tiene posgrado o no tiene posgrado, etcétera, etcétera. Todas columnas del Excel y un modelo que me ayude a predecir cuál sería o sugerirme un posicionamiento en banda. Así como me sugieren una serie en Netflix para ver algo, una sugerencia de posicionamiento en banda a partir de un algoritmo. Siguiente, predicción de recruitment para reducción de time to hire. Este es un modelo que aplicó Google en la vida real y que logró reducir el time to hire, los días que desde que se daba de alta una nueva búsqueda hasta que se terminaba contratando. Desarrollaron un modelo de Machine Learning para poder reducir, y lograron reducirlo de, si mal no recuerdo, de 100 a 45 días. Más de la mitad lograron reducirlo. ¿Y qué usaron? De nuevo, la misma lógica. Datos históricos. Tengo una posición abierta que tiene determinadas características, tengo un montón de aplicantes que tienen determinadas características o determinado contexto, y tengo un montón de historial donde tuve vacantes, tuve postulantes y tuve alguno de esos postulantes que tomé. Entonces, acá tenemos la data como para entrenar un modelo en base a la historia y que me diga cuál es la probabilidad de que de que todos los vacantes, cuál es la probabilidad de cada uno de los postulantes para que queden finalmente para esa vacante, ¿no? Vieron que cuando se entiende, espero que la hayan entendido y si no, espero sus preguntas cuando termine esta presentación. De nuevo, datos históricos, columnas que me hacen un contexto y una columna que quiero predecir, pensándolo como en un Excel. Sigo adelante. Predicción de accidentes de personal en trabajos de campo, ¿no? Esto también que se utiliza mucho como mantenimiento preventivo, también se puede hacer como un modelo predictivo para dadas determinadas características. Acá depende mucho de la tarea que esté haciendo el colaborador, ¿no? Pero sobre todo en trabajos de campo, si llueve, no llueve, qué tipo de tarea tiene que hacer para calcular una característica del colaborador en sí, cuánta antigüedad tiene y demás, calcular una probabilidad de algún accidente de trabajo. ¿Por qué no? Obviamente para ser preventivo, para identificar situaciones en las que la probabilidad de un accidente personal es alta, tomar más medidas de seguridad para que eso no pase. Uf, un montón. Y nos metemos en la tercera sección, en este doble clic para entender aún más cómo es que Machine Learning puede resolver todos estos 8 problemas ¿no? O estos 8 casos de uso en HR. Vamos con ese doble clic. Y la pregunta que ponemos arriba de la mesa es, ¿qué es un buen modelo predictivo? ¿No? ¿Vieron esto que planteamos al principio? Y lo primero que voy a decir es, todos los modelos de Machine Learning o inteligencia artificial se equivocan. Todos se equivocan. Algunos se equivocan más y otros se equivocan menos. Pero no existe el modelo que hace predicciones perfectas. Y esto es necesario tener en cuenta también para setear expectativas a la hora de llevar adelante un proyecto de Machine Learning. Y esa precisión que tiene el modelo, hay varias maneras de medirla, varias métricas que se llaman para medir un modelo Machine Learning. Pero vamos a entrar en el concepto de general de cómo es que se entrena un modelo Machine Learning. Ya entendí que es un pedacito de código, de pasos, que agarro, que tengo que tener un Excel, que le tengo que decir las columnas que tiene que usar y le tengo que decir la columna que tiene que predecir. Pero ¿cómo sé si predice bien o predice mal? Vamos a responder esa pregunta. Y pensemos el dataset sería ese Excel, ¿no? Esa tablita que vimos, a eso se le llama dataset. Entonces ese dataset va a tener un montón de registros. Y volviendo al caso que veíamos antes de un modelo de predicción de riesgo de salida, tendríamos, y recuerden, son varias fotos mensuales, ¿no? Saco una foto de este mes, el contexto del colaborador y si se fue o no se fue. Y saco varias fotos mensuales. Entonces voy a tener un montón de registros y de todos esos registros que voy a tener, me voy a quedar con una porción para entrenar el modelo y me voy a guardar una porción de esos registros para testear el modelo. Y justamente en el test set que estamos viendo ahí es donde se mide cuán bueno es un modelo predictivo, cuán preciso es. Pero vamos a hacer este mismo caso, ¿no? Tenemos la misma tabla. ¿Qué es esto de dividir a la tabla en train y test? Justamente es tal cual lo estamos viendo. La proporción que se suele utilizar
para entrenar el modelo y para testearlo es 70-30. También se suele utilizar 80-20. Pero no importa. El concepto es, me quedo con la mayor parte de los registros de los casos para entrenar el modelo y me quedo con una porción más pequeña para testear el modelo. ¿Y qué significa esto para testear el modelo? Es con esos dos registros que estamos viendo, en este caso, con los cuales vamos a testear el modelo, esos dos casos no se los voy a dar al modelo para que detecte los patrones. Recuerden que entrenar es detectar patrones para luego poder hacer las predicciones. Entonces, si queremos entrenar un modelo, vamos a agarrar a los 3 primeros casos, se los vamos a dar al modelo y le vamos a decir, usa las columnas A, B y C para intentar predecir baja. Vamos a hacer clic, el modelo se va a empezar a entrenar, va a tardar unos segundos o minutos en decir, en aprender a hacer esa tarea y va a decir, listo, terminé. Ya estoy entrenado, te va a decir el modelo. Bárbaro, ahora te tengo que probar, modelo, porque no te voy a creer porque sí. Entonces ahí lo que voy a hacer es agarrar este test set, pasarle estos casos sin decirle al modelo si fue baja o no fue baja, o sea, sin decirle cuál fue el resultado final, y le voy a decir, mira modelo, tengo un caso donde el colaborador vive en Cava, tiene 8 meses de antigüedad y el percentil de la banda salarial es 55. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona se haya ido para vos? Y el modelo, como no entiende si eso ya pasó o no pasó, digamos que le estoy como engañando al modelo, estoy usando algo que ya pasó en el pasado y le estoy diciendo, decime vos qué hubiera pasado, y me va a decir, por ejemplo, mira, para mí en este caso la probabilidad de que se dé de baja es del 32%. Entonces estaría asociado, si tenemos la probabilidad de corte del 50%, diría, no, para mí esta persona no se va a ir. Y efectivamente, esa persona en el pasado vemos que no se fue. Ahora, le vamos a pasar otro caso, por ejemplo, le vamos a decir Cava 2260, el último registro, y el modelo en algunos casos se va a equivocar y nos va a decir, mira, para mí la probabilidad de que esta persona se vaya es del 95%, entonces claramente se va a ir. Y en la realidad yo ya vi que no se fue. Entonces, este contraste entre lo que ya pasó, pero no le di al modelo para que se entrene, y lo que dijo el modelo que hubiera pasado, haciendo este contraste es que yo mido, es que el científico de datos puede medir cuánto se equivoca o no el modelo. Y así es como se obtienen todas las medidas que hay, un montón. La más conocida se llama accuracy. Eh, Así es como se mide un buen modelo predictivo. Y esta es la tarea principal de un científico de datos, llegar al mejor modelo posible, al más preciso. Bien, vamos a tratar algunos temitas más y ya vamos llegando al final de esta charla y dejando espacio para preguntas y respuestas. Charlemos de la explicabilidad de un modelo. ¿Qué es esto de la explicabilidad? ¿Son caja negra o no son caja negra los modelos? La respuesta es, algunos sí y otros no. Es el famoso depende. Esa respuesta que no le gusta a nadie. Pero bueno, eh, y tienen cierto nivel de explicabilidad. No tienen el nivel hoy todavía, si bien se está estudiando mucho y desarrollando eh, nuevos algoritmos, por decirlo así, para lograr mayor explicabilidad, todavía los modelos Machine Learning en general no tienen una explicación de caso a caso. ¿Qué significa esto? El modelo Machine Learning, si agarramos un colaborador específico y vemos que tiene 79% de probabilidad de salida, no nos va a decir específicamente el modelo por qué le está asignando esa probabilidad a ese colaborador. Esto es lo que implica que no hay explicabilidad a nivel de caso. Si bien están trabajando y estamos trabajando con Rocking Data y PDA en ese nivel de explicabilidad, todavía es algo muy nuevo. ¿Qué tipo de explicabilidad nos dan los modelos que nos dicen algo? Es este tipo de explicabilidad. Es una explicabilidad general. El modelo lo que te dice es, mira, la variable que más me sirvió a mí con el set de entrenamiento que me diste para clasificarlos entre que se van o no se van, las que más me sirvieron para moverlos, ponerlos de un lado o del otro, fueron estas. Y nos da esa medida que se llama una importancia normalizada, que no es directamente interpretable, sino que se interpreta al comparar una variable con la otra. Entonces, claramente, en este caso podemos decir que, es un caso ficticio, ¿no? Podemos decir que la variable que más le sirvió al modelo para clasificar de un lado o del otro es esa con ese nombre horrible que dice xsource2. La que le sigue es esta otra y demás. Pero transfiéralo, y lo van a ver con Tommy Bonfiglio en el próximo workshop, así que quédense porque
todo esto que estamos viendo en la teoría lo van a ver en la práctica aplicado para el riesgo de salida y van a ver en un ejemplo cuáles fueron las variables más importantes para que el modelo clasifique en un riesgo de salida alto, medio o bajo. ¿Sí? Pero lo que quería dejar en claro es la explicabilidad de un modelo va a nivel general y no de caso, y hay algunos algoritmos, hay algunos modelos, y cuando digo, voy a hacer una aclaración, paréntesis, cuando digo hay algunos algoritmos o modelos que sí y otros que no, no es por caso de uso de cuando voy a predecir riesgos de salida puedo explicar y cuando voy a armar un recomendador de beneficios, sí. Es tanto para hacer un recomendador de beneficios o para hacer un modelo predictivo de riesgo de salida, se pueden utilizar un montón de algoritmos, un montón de pasos distintos para hacer la misma predicción. Y tienen distintos nombres estos algoritmos. Árboles de decisión, regresiones logísticas, redes neuronales, y después hay un montón de nombres raros, que todos sirven para hacer predicciones, pero los pasos que van haciendo para detectar los patrones son distintos, pero todos hacen lo mismo. Uno le tiene que decir cuál es esa columna que quiere agarrar para predecir. Dicho eso, hay algunos de estos algoritmos que sí te dan este output y hay otros algoritmos que ni siquiera te lo dan. Te dicen, mira, la probabilidad para este caso es 91%. ¿Por qué? No lo sé. Pero testeame. Dice, fíjate cuánto me confundo. Y la realidad es que los algoritmos que tienen poca explicabilidad en general tienen muy buena performance. O sea, cuando uno los testea contra el test set, son muy buenos, hacen su tarea muy bien. Entonces está ese balance entre explicabilidad y precisión que, bueno, es algo que se tiene que poner arriba de la mesa y charlar si necesitamos explicabilidad o necesitamos mayor performance. En general, hay como un nivel que se establece en el medio. Bueno, y por último, accionamiento. Lo más importante de un proyecto de Machine Learning es las decisiones que se toman a partir de las predicciones realizadas. Y es el último paso ese que estamos viendo ahí. Si no hay un cambio cultural, un cambio en la forma en la que se toman decisiones, un cambio en los procesos a partir de este nuevo conocimiento generado, ya sean predicciones o segmentaciones hechas por el algoritmo, el proyecto de Machine Learning fracasa. Entonces, esto siempre queremos dejarlo bien, bien en línea, ¿no? En la mayoría de los casos, no es que el algoritmo toma la decisión solo y automáticamente, sino que es soporte al tomador de decisiones. Pero ¿cómo es el camino para llegar hasta ahí? Tenemos primero los datos. Vamos desde la izquierda. Los datos son muchos, variados, en general con mala calidad, pero pueden estar en una base de datos, pueden bajarse un reporte, pueden copiarse y pegar de una página web, no importa dónde estén los datos, se juntan como en una misma carpetita y a partir de ahí uno empieza a programar para levantar todos esos datos y tenerlos en un lugar. Bien, una vez que están todos los datos en un lugar, ahí, y armé esa tablita que veíamos, ahí es donde uno empieza a probar distintos algoritmos de Machine Learning para predecir una de esas columnas, se queda con el mejor, es muy iterativo este proceso de encontrar el mejor algoritmo, el que menos se equivoca, y una vez que elegimos al mejor, ese algoritmo queda listo para generar conocimiento periódicamente, ya sea predicciones que se corren todos los días, predicciones semanales, predicciones mensuales, segmentaciones, etc. Ahora, ese conocimiento que quedó ahí, esa predicción, ese riesgo de salida, ese riesgo de salida alto para Martín Maffioli, se puede disponibilizar de varias maneras al tomador de decisión. Se le puede dar un Excel, con lo que estamos acostumbrados a trabajar. Esa predicción puede ingresar en un dashboard, en un tablero, para que alguien pueda analizarlo y cruzarlo con otras variables, o se pueden hacer lo que se llaman predicciones en tiempo real. Esta es una casuística que no aplica tanto para HR, pero sepan que cuando, por ejemplo, estamos abriendo la aplicación de Mercado Libre o la aplicación de Spotify, los contenidos en general se nos ordenan a nosotros para personalizar nuestra experiencia de acuerdo a la probabilidad de que hagamos clic en cada uno de esos contenidos. Y todo eso pasa en milisegundos, desde que yo abro la aplicación hasta que lo ordenan específicamente para mí. Esa es una temática específica, que se llama real time. Y por último, y más importante, ya sea como sea que esté disponibilizado, de nuevo, la decisión o la acción que puede implicar un montón de cosas. Una decisión de una persona, decir, bueno, si tiene un riesgo de salida alto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a informar al líder del equipo, vamos a hacer una encuesta específica para los que sean de riesgo alto, vamos a aplicar un beneficio exclusivo para esas personas. Muy variada
accionamiento de los modelos. Bueno, y acá por último la frase final es "Don't panic, learn how it works", ¿no? Esta es un poco la filosofía que queremos transmitirles de esto no es una caja negra. Así es como funciona el Machine Learning y la inteligencia artificial. Eh, Creemos que la clave es entender cómo funcionan para sacarle toda esa mística y para que el cambio en la toma de decisiones sea más fácil, ¿no? Así que muchas gracias a todos por sumarse a este workshop, por ser parte del Data Talent Fest. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, ahora me gustaría abrir espacio para preguntas y respuestas. O no sé si las tengo que leer del chat. A ver, a ver. Voy a empezar desde arriba, así que si quieren ir escribiendo preguntas en el chat, las iremos respondiendo. Bien. Excelente. Voy a arrancar con la primera pregunta que dice: ¿conocen algún caso de aplicación de Machine Learning para medir productividad? No necesariamente identificando a cada persona mediante el tiempo de uso de dispositivos, chat, email, tiempo en pantalla, etc. No conozco algún caso de uso, pero si existen los datos, es posible probar un algoritmo de Machine Learning y de nuevo, los resultados en general cuando están los datos, por más pocos que sean, suelen ser realmente buenos. Esta tecnología es muy buena para detectar patrones en pocos datos. Así que me imagino como que el dataset ese sería de alguna manera medir la productividad y esa sería la columna del Excel que veíamos a la cual tenemos que predecir y darle contexto en un montón de columnas que puede ser, por ejemplo, tiempo de uso de dispositivos, cantidad de chats que realiza por día, cantidad de chats promedio de los últimos 3 meses, cantidad de mails que responde, etcétera, etcétera. Así que veo un caso muy aplicable para Machine Learning. Buena idea, Paola Albornoz, gracias. Sigo. ¿Cuáles son los drivers más comunes que se utilizan en modelos de abandono de empresa? Bueno, esto es lo que van a ver específicamente con Tommy Bonfiglio apenas terminemos en unos minutitos, así que esa se la dejo a Tommy. Después, ese nivel de explicabilidad ayuda a reentrenar el modelo para que sea más efectivo que el training N1. Es como una efectividad correlación. Ese nivel de explicabilidad no es que ayuda a reentrenar el modelo. Primero, hay una técnica que se llama correlación, que es ver la relación entre dos variables numéricas, que para muchos de los algoritmos hay que chequear esto, pero es una tarea más del científico de datos. Pero el nivel de explicabilidad no está relacionado a la correlación, sino al tipo de algoritmo que se utiliza. Sigo adelante. Siguiente pregunta, dice: ¿algún método recomendado para seleccionar aleatoriamente el universo para test y el universo para train? Justamente el método que se utiliza es aleatorio, ¿no? Hay un montón de funciones de Python que te permiten seleccionar la muestra aleatoriamente y lo que sí se tiene que medir entre la muestra de train y la muestra de test es lo que se llama el balance de la clase. Ejemplo, sigamos con el de riesgo de salida. Me tengo que fijar. Corro el aleatorio, se me divide en 70-30, bárbaro. El chequeo obligatorio que tengo es qué porcentaje de abandono tengo en el test y qué porcentaje de abandono tengo en el train. Y tienen que ser parecidos. Porque si por alguna casualidad, aleatoriedad, quedó que en el train test tengo un 5% de abandono y en el train tengo un 1%, ahí tengo que volver a correr el aleatorio y asegurarme de que ese número sea parecido. Bien, sigo. Puedes usar una función de random 1, 10, técnica. Gracias por la charla. Time to hire, ¿por dónde tendría que empezar para aplicarlo? Una función de random, sí, puede utilizarse una función de random de Python. La otra pregunta que viene es: en el caso de predicción de recruitment para reducción de time to hire, siendo reclutadora freelance, ¿por dónde tendría que empezar para aplicarlo? ¿Por dónde empezar para aplicar un modelo Machine Learning? Por armar el set de datos histórico. Fundamental. Por ahí hoy no tienen los datos. Si hoy no tienen los datos, lo primero que tienen que empezar a hacer es registrarlos. De nuevo, en un Excel manualmente, en el mejor de los casos a través de un sistema, pero no importa. Si no tienen
los datos necesarios como para poder entrenar un modelo, no van a poder hacer ningún modelo predictivo. Así que el consejo es empezar creando esa base de datos histórica para luego, el día de mañana, entrenar un modelo. Y ahí ustedes, la ventaja que tienen al ser expertos en la temática, es que van a tener por conocimiento del negocio, van a saber cuáles son las variables que sí o sí tenemos que registrar, ¿no? Después se podrán agregar un montón de otras más, pero por lo menos las más necesarias. Sigo con las preguntas. Muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Cuando estamos en una startup de HR en donde no tenemos datos o muy pocos meses de datos, primero hay que hacer historia y después hacer la predicción, o podemos partir con todo junto. Bueno, creo que está relacionada a la anterior, ¿no? Primero es necesario tener un set de datos, pero apenas vayan teniendo, no es necesario esperar un año de set de datos para empezar a hacer un modelo Machine Learning. De la nada, empiecen a tener algo y apenas tengan un historial que a ustedes les parezca relevante o representativo, también depende mucho del problema de negocio a atacar, ¿no? Pero pueden ir probando hasta que el modelo les dé una buena performance, ¿no? Así que este concepto de data science, desarrollo de algoritmos, es muy iterativo, muy iterativo, muy de probar, 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 probar. No va por acá, pruebo por acá, no va por acá, hasta encontrar el camino donde llegás a meter esa variable que te ayudó o llegás a lograr ese split que te dio esa predicción que te sirve. Me emociona hablar de eso. Bien, sigo. Si deseo tener un modelo predictivo de la relación de porcentaje de desempeño versus porcentaje de satisfacción de mi cliente, del cliente, ¿en mi Excel debo tener ambas mediciones o primero predecirlos por separado? ¿Qué sugerencia tienes? Tener las dos registradas y luego modelos con dos variables es raro. En general se tienen mínimo, no sé, por decir 5, por poner un mínimo. Pero en el caso de que tenga las dos variables, puedes hacer modelos predictivos para predecir una en función de la otra o viceversa. Y ahí no hace falta irse a Machine Learning, capaz con una regresión o correlación en Excel alcanza. Sigo. Data for Good. ¿Están hoy con algún proyecto que nos puedas contar? Bueno, desde Rocking Data nos encanta, la verdad, laburar, llevarle este tipo de tecnologías y estas herramientas a organizaciones sin fines de lucro. En la página web de Rocking Data hay un apartado específico de Data for Good con los casos de éxito con quienes estuvimos trabajando, aplicando estos modelos a Data for Good. Hoy no estamos con ningún proyecto abierto, si mal no recuerdo, pero estamos juntando casos, escuchando casos para ver con cuál arrancamos en el temprano 2021. Así que si tienen alguna idea, bienvenidos a contactarse con nosotros. Bien. Creo que no hay más preguntas. Estoy empanada en todo esto y tu explicación estuvo clarísima. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido. Y bueno, como veo que no hay más preguntas, cortamos. Y de nuevo, si pueden quedarse para escucharlo a Tommy Bonfiglio contando un caso real y mostrando resultados y mostrando cómo se visualiza y cómo se analizan los datos en el caso de riesgo de salida, la verdad que está muy bueno. Así que muchas gracias y un placer.